En... Hola, buenos días a todos los que nos siguen vía remota y también los que se encuentran aquí en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Cicata Legaria, del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda conferencia del séptimo ciclo del Seminario de Matemática Educativa, Cultura y Sociedad, organizado por el Programa de Matemática Educativa de aquí de Cicata. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Alicia López Betancourt. Antes de darle la palabra, voy a dar una breve semblanza de su trayectoria académica. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene un doctorado en Educación Internacional con especialidad en Tecnología por parte de la Autónoma de Tamaulipas. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Juárez del Estado de Durango, miembro del Cuerpo Académico de Matemática Educativa para la Interdisciplinariedad. Tiene una distinción de profesor perfil PROMEP desde 2003 por parte de la Subsecretaría de Educación Superior. Es miembro del SNI actualmente de 2014 a 2017. Ha hecho estancias académicas en Fresno State University, en Technology and Resource Center en la UQAM, supongo que es en la Universidad de Montreal de Canadá, en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas, en la Universidad de Guadalajara, Cuerpo Académico de Matemática Educativa y en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es miembro de la red Grupo Internacional Campus Viviente de Investigación en Ciencia, Ingeniería, Tecnología, Educación y Matemáticas, en vinculación con la UTSA en San Antonio, Texas. Su línea de generación o sus líneas de investigación están relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en ambientes con tecnología y pensamiento de estadística y probabilidad. Última desarrollada en el contexto de ciencias de la salud. Tiene participación en eventos nacionales e internacionales, así como dirige tesis y tiene actividades de gestión académica. Doctora Alicia, el tiempo es suyo. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Después de su charla, de su conferencia, habrá tiempo para preguntas por parte de los que nos encontramos aquí en el centro y por parte de los que se encuentran viéndonos vía remota. Adelante, doctora. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento a usted, doctor Isaías Miranda Miramontes, y a la doctora Marta García. Muchas gracias. Bueno, mi charla se centra lo titulé Escalar el conocimiento matemático a través de la resolución de problemas. Bueno, para ubicarnos un poco, yo vivo en Durango, aquí se encuentra la Universidad Juárez del Estado de Durango. Durango se encuentra al norte de México, es uno de los estados considerados de los grandes en cuanto a extensión. Ahora me centraré en la parte de matemáticas. Las matemáticas han venido a enfatizar la enseñanza de ellas aquí en México, más los procesos algorítmicos y algebraicos. Esto ya desde el siglo pasado, a fines de los 70, principios de los 80, se vino a precisar esta problemática fuerte. Y pues no ha sido sencillo modificar esta práctica. Dado que los profesores enfatizan este trabajo, dan poca referencia o poca importancia a los procesos visuales. Y eso se ve reflejado en los exámenes, a partir de que los profesores, pues de nuevo, enfatizan estos procesos para la evaluación de sus estudiantes. México, como parte de la OCDE, está obligado
a una serie de evaluaciones en diferentes áreas. Una de ellas es la educación. La situación de los estudiantes en estas evaluaciones internacionales ha sido realmente muy limitada el desarrollo que tienen los jóvenes en estos exámenes. Y de cierto modo, pues es bastante lógico los resultados que se obtienen. Porque si se les ha enseñado de forma algorítmica y de enfatizar los procesos algebraicos, pues eso es lo que ellos reproducen en sus exámenes. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar los problemas de PISA, pues son más centrados en razonamiento matemático y como tal en resolución de problemas. Hace algunos años, parece que 2 o 3, también México extendió estas evaluaciones al bachillerato y los resultados pues también son muy limitados. Los estudiantes no reflejan que encuentren relaciones entre las variables, no se acercan a modelos que pudieran resolver el planteamiento del problema, no hacen extensiones del mismo y por lo tanto de nuevo se quedan en este espacio algebraico algorítmico. Aunque consideramos que ha venido evolucionando, pareciera que estos esfuerzos son insuficientes de acuerdo a los resultados que tienen los estudiantes. En este sentido, podemos decir que un profesor puede plantear un ejercicio. Un ejercicio es aquel enunciado matemático que de cierta manera recordamos de forma inmediata el proceso para resolverlo. O bien podemos plantear un problema. En el problema puede tener un proceso, pero además ya obliga al estudiante a encontrar otro tipo de relaciones o representaciones para poder resolverlo. Una situación problema, pues, es un poco más compleja, aunque el enunciado puede ser simple, la solución no necesariamente se comporta de esta manera. Por lo tanto, pues no puede ser un ejercicio. Y también podemos tener nosotros los problemas no rutinarios, que también no se resuelven rápidamente por un procedimiento conocido. La formulación del marco teórico de la propuesta que les quiero platicar toma como referente a Polya, a Schoenfeld y los elementos que trabaja el autor mexicano Santos Trigo en varios de sus artículos. A esta expresión de Polya me gusta mucho porque retoma cómo podemos nosotros pensar como un estudiante. Pareciera que a veces se nos olvida y es necesario volver a ponernos en los zapatos del estudiante. Tal vez para nosotros resolver un problema resulta bastante fácil, pero porque ya lo conocemos o porque ya lo resolvimos. Pero la primera vez que nos enfrentamos a un problema, pues la verdad no es fácil. Yo recuerdo los primeros problemas que se me hicieron bastante difíciles fueron los de problemas de máximos y mínimos, ya en la licenciatura. Porque en cálculo integral y diferencial en bachillerato, pues realmente lo que vi fueron las fórmulas, es decir, los procesos algebraicos y algorítmicos para resolverlos. Recordando las 4 fases de Polya, pues es comprender el problema, captar las relaciones que existen entre los diversos elementos, poner en ejecución este plan y si se llega a tener la solución, pues volver atrás una vez encontrada esta solución, revisarla y discutirla. Sabemos que Polya esto lo trabajó a fines de los 80 en su libro Cómo plantear y resolver problemas en 1978. Algunos de los aspectos que trabajan ahí creo que siguen siendo vigentes porque plantea una serie de interrogantes que deben acompañar para resolver los problemas. Algunos de estos están allí en su pantalla.
hace énfasis en la parte de pues cuál es la incógnita, cuáles son estos datos, cuál viene a ser la condición, y una parte importante es que introduzcan la notación adecuada. Esto hago hincapié porque en un mundo totalmente tecnológico para nuestros estudiantes actuales, escribir cada vez les resulta más lejano. En la parte de que yo les pido escribir sus conclusiones, pareciera que o ellos mismos me dicen, ahí está en el programa o ahí está en GeoGebra. Para 1978, si nos ubicamos un poco, las computadoras todavía trabajaban con tarjetas. Ya a mediados de los 80, 85, 86, ya se trabajaba sin tarjetas, que bueno, más o menos yo empecé a trabajar por ahí del 86, con las computadoras 85, 86. Sin embargo, la parte gráfica de las computadoras estaba demasiado limitada, eran escasos los software que podían graficar. Por lo tanto, la enseñanza de las matemáticas pues tenía ese enfoque tradicional y además centrado en lo algorítmico. También Poli nos dice que un buen profesor debe de ir más allá de la solución. Incluso si el alumno llega a tener la solución correcta, un método correcto, el profesor debe motivarlo a ir a extender esta posibilidad, a cambiar las condiciones o simplemente el contexto en donde se está aplicando. Poli dedica una buena parte de su libro a la heurística y valdría la pena retomar algunos aspectos de ello, porque aunque esté escrito a fines de los 80, considero que varias de las partes de ahí se pueden adaptar ahora en el mundo tecnológico que vivimos. Hace dos distinciones bastante importantes que son los problemas por resolver, que aquí pongo un ejemplo. Una cadena inelástica se estira entre dos puntos a la misma altitud y separado por 50 metros. La cadena cuelga 5 metros en el centro. ¿Cuál es la longitud de la cadena? Bueno, pareciera un problema bastante sencillo y que nos lleva al estudio de la catenaria. O puede ser un ejemplo como el 2, sea un triángulo ABC y mediante segmentos de recta divide el triángulo en 6 regiones con la misma área. Son problemas o situaciones problemas que demandan del estudiante encontrar relaciones, encontrar conexiones, traer a su mente conocimientos previos, ponerlos en marcha para poder llegar a la solución. O pueden también ser problemas por demostrar. Aquí pongo un ejemplo, sea ese el conjunto más pequeño de números positivos que cumple las siguientes condiciones. 2 está en S. Inciso B, n está en S siempre que n cuadrado esté en S. Y n más 5 al cuadrado se encuentra en S siempre que n esté en S. Bueno, este problema está tomado del taller Resolución de Problemas Piensa, que actualmente se ofrece aquí en la facultad todos los miércoles a estudiantes de la licenciatura. Bueno, Schoenfeld en su propuesta mejora algunas de las situaciones que Poli había escrito y bueno, están ahí resumidos, no lo voy a leer todo, pero puedo comentar que serían los recursos básicos con los que se tienen, las estrategias heurísticas que va a utilizar, las estrategias de monitoreo y las creencias y en general las concepciones. Y por su parte, el autor mexicano Santos Trigo pues, nos hace reflexionar de una manera muy detallada, con una precisión y un desmenuzamiento de todas estas propuestas anteriores de Poli y de Schoenfeld, que es Santos Trigo. Nos dice que la resolución de problemas pues en general no es una tarea fácil, porque implica pues, ir más allá de lo que ya he repetido a lo largo de lo que he hablado, de este proceso algorítmico.
Demanda esta parte de conocimientos previos y descubrir las relaciones de las variables involucradas, que no es una tarea sencilla. Además, se procura que el estudiante se cuestione al profesor, conjeture, exprese sus ideas y además las pueda comunicar con argumentos matemáticos sólidos, tanto de manera escrita como de manera verbal. La parte que Santos Trigo resume sería la comprensión del problema, los argumentos matemáticos, la búsqueda de otros métodos de solución, así como extensiones, y establecer conexiones para que los estudiantes conjeturen al respecto. Bajo este soporte teórico trabajé en mi propuesta y el tema matemático que traté fue encontrar las soluciones reales para una f de x, en donde la función puede ser de tipo polinómica o trascendente. Y sabemos que en la mayoría de las ocasiones pues, se tiene que recurrir a un método iterativo. Como mencioné, los actuales software tienen esa ventaja enorme de poder representarnos gráficamente la parte gráfica de las funciones, situación que al menos cuando yo estudié no era de esa manera. Cuando el profesor nos decía, bueno, ¿qué pasa con f de x igual a x más 3 y lo multiplicas por 2 y le sumas otros 7, etcétera? Pues tal vez no necesariamente las representaciones mentales del profesor eran congruentes o consistentes con mis representaciones mentales. Y además no había tiempo de verificarlas. Muchas veces, con el tiempo, yo tuve que corregir algunos de mis impresiones o de mis representaciones que estaban incorrectas. Y eso de una manera sencilla, pero cuando, por ejemplo, nos comentaban qué pasa si un sector rectangular lo haces girar alrededor a 360 grados alrededor de cierto eje y eso te da un sólido de revolución, pues también creo yo que aquí la tecnología ha venido a ayudar bastante a esta visualización de las matemáticas. Entonces, en particular, seleccioné el recurso tecnológico de GeoGebra, porque de entrada el visor de GeoGebra nos permite las representaciones gráficas, las representaciones tabulares y algebraicas, en este caso de funciones. De tal manera que la investigación se centra en trabajar 5 métodos iterativos para encontrar las raíces reales, con el apoyo de GeoGebra y la resolución de problemas, pues con el propósito de enriquecer el conocimiento matemático de los estudiantes. ¿Se sigue compartiendo, verdad? Sí. Sí, gracias. Sí. Como método tomé la propuesta de ACODESA del doctor Hit y Cortés, cuyas fases pues, son el trabajo individual, el trabajo en equipo con los procesos de discusión y validación, el debate, la autorreflexión y la propia institucionalización del conocimiento. La población fue un grupo aproximadamente entre 12 y 14 estudiantes de licenciatura y he venido trabajando con ellos desde hace 2 semestres con este enfoque. Y aproximadamente duró 4 semanas. El modelo de la propuesta es una especie de espiral, de tal manera que el estudiante contraste sus propias ideas, contraste sus dudas y que en esta espiral de conocimiento acceda o evolucione a un nuevo conocimiento matemático. Dentro del momento 1 podemos catalogué la exploración en GeoGebra de los 5 métodos iterativos. Ahorita les muestro algunos ejemplos, así como la resolución de algunos ejercicios, aunque no tan triviales. En un momento 2 tenían que revisar y explicar algunos problemas en contexto y realizar extensiones de los mismos en GeoGebra, para finalmente terminar con la resolución de un problema en contexto y poder de esta manera
llegar a la institucionalización del conocimiento. Los métodos iterativos que se trabajaron fueron los que se muestran ahí en pantalla: bisección, Newton-Raphson, secante, posición falsa y punto fijo. Se inició con esta función 3x cúbica menos x cuadrada menos 8x más 1, de tal manera que la tabularan en GeoGebra, vieran su gráfica, se les propuso un intervalo, después para precisar algunas interrogantes, y como les decía, de entrada, el visor de GeoGebra nos permite a los profesores y a los propios estudiantes trabajar con diferentes representaciones elípticas en el punto de la teoría de Duval, de tal manera que a los estudiantes pues se les fue haciendo algunas preguntas como en dónde cruza el eje de las X, qué significa que lo cruce, cómo lo podríamos encontrar, qué sucede si tomas un punto antes de que cruce el eje de las X y un punto después para el producto de f de A por f de B. Y descubrir que si ese producto era menor que 0, pues entonces quería decir que había una raíz. Y a partir de todas estas interrogantes se fue construyendo el método de bisección, proponiendo que el nuevo intervalo que tomara en el punto medio pues cumpliera esta condición. Lo que ustedes están viendo en pantalla es hecho por los estudiantes. Entonces, se puede observar que en esta parte, en la columna C, es una aproximación a una de las raíces, yendo de izquierda a derecha. Y también se les pidió que incluyeran una tolerancia. Hay una parte importante aquí. Se puede hacer el programa de bisección y es un programa muy sencillo, la verdad, para realizarlo. Sin embargo, en la parte de que se grafique, de nuevo no es tan sencillo. Los estudiantes no traen tanta herramienta como para graficar y se pierde un poco de tiempo. Entonces, el GeoGebra me permite, o nos permitió en este momento, trabajarlo para que entendieran el problema y posteriormente realizaran el algoritmo, así como el programa. Esta plantilla, así la llamé yo, plantilla de GeoGebra para bisección, bueno, sí lo llevamos como que paso a paso, pero para los otros métodos se les daba una muy breve explicación en pizarrón y lo que tenían que hacer ellos era reproducirlo en GeoGebra, incluso la interpretación gráfica. Esto, por ejemplo, para el método de Newton, método de la secante, punto fijo, regula falsi. En la parte de los ejercicios que les comenté que en esta primera etapa, no siempre los ejercicios que se proponen son tan claros en dónde cruza el eje de las X. Incluso puede ser que el propio GeoGebra o algún otro recurso tecnológico tenga esas limitaciones. Por ejemplo, esta función que les estoy mostrando, ¿no? De tal manera que GeoGebra también nos permitió analizar qué dificultades se puede tener al trabajar con recursos tecnológicos desde un punto de vista del análisis numérico. ¿Qué tipo de errores se pueden tener? ¿En qué aspectos nos debemos de cuidar al trabajar con computadoras? Ya que, pues, si trabajamos en papel y lápiz, estamos trabajando sobre todo los números reales, y en el momento que empezamos a trabajar con una computadora, pues es un conjunto discreto. Muy grande, pero sigue siendo discreto. Alicia, ¿podemos ver la función? La función. Es que dice... Sí. Ahí, ¿no se ve ahí? Se ve lo de GeoGebra, o sea, pero punto... Es una copia de pantalla, por eso no. Ajá, pero no la tienes, ¿Es XX sobre 4? Es x un medio más x cuadrado sobre 4. Sí, X cuadrado.
menos x seno de x menos 1/2 coseno de 2x. Ok. Gracias. Entonces, este tipo de ejercicios fueron los que se trabajaron en esta primera parte de la propuesta. Bueno, esto ya, creo que algunas cosas ya lo comenté. Bueno, esto también es importante. Ellos, al momento de ir explorando cada uno de los métodos, descubrieron las ventajas y desventajas de los métodos, así como la convergencia y rapidez de ellos. Eso también ya lo dije. El momento 2 fue revisar problemas y apoyarse en GeoGebra para su extensión y, por supuesto, para su comprensión. Es importante hacer notar que los problemas que se seleccionaron llevaban a resolver las raíces de un polinomio, a lo más de cuarto grado. Por eso fue importante que en los ejercicios se tomaran otro tipo de funciones. Los problemas, pues algunos de ellos son los que ven aquí en pantalla, del clásico 1 de las escaleras, el cruce de 2 carreteras. ¿Esas son las carreteras? ¿Mande? ¿Esas son las carreteras? Bueno, este dibujo que ven ahí ya lo hizo los estudiantes, lo realizaron los estudiantes como apoyo para resolver su problema. Les pedían cuál era la longitud mínima. En estos dos problemas, los estudiantes tuvieron que retomar conocimientos previos de trigonometría y de geometría, tales como semejanza de triángulos, congruencia de triángulos, teorema de Pitágoras, etc. En el problema 3 y el problema 4, bueno, el problema 3 es una pequeña barra les dan unas medidas ahí, de tal manera que se introduce parcialmente un tubo y entonces se tenía que encontrar el punto de equilibrio. Este problema tiene que ver con las ecuaciones de equilibrio en física. Pero ahí está la representación que ellos hacen. Y el último problema fue encontrar la sección áurea de un pentágono regular. Cabe mencionar que los estudiantes tenían que investigar, por ejemplo, para este caso, qué era la sección áurea, en dónde se aplica, desde cuándo, quién lo descubrió, incluso tal vez hasta un contexto histórico a partir del tema de la sección áurea. Y lo tenía que hacer para el pentágono regular y luego extenderlo para el decágono regular. La verdad es que aquí nada más llegaron hasta el pentágono regular. Para el momento 3, yo retomé en gran medida lo que Polya y Schoenfeld y también Santos Trigo comentan, en el sentido de es muy importante retomar aquellos problemas que de alguna manera se relacionan con lo que actualmente estoy dando solución o al problema que estoy resolviendo. Esta parte de la analogía, que lo llaman como una similitud, pues es un tipo de razonamiento que lo aplicamos en nuestra vida diaria. De hecho, se considera en los últimos años que ha estado muy de moda lo de las competencias, pues desarrollar la competencia de pensamiento analógico en nuestros estudiantes. De tal manera que mi propuesta se basa en llevar a los estudiantes desde el punto de conocer los métodos, explorarlos, analizar ventajas y desventajas, aplicarlos a diferentes contextos
y cerré con un problema que era la construcción de un barco con materiales así que les llevé tablas, palitos, papel, etcétera, popotes. Y a partir de esta construcción empecé a cuestionar al respecto. Bueno, lo primero que hicimos fue introducir un huevo en un vaso con agua. Y decirles, bueno, flota o no flota, ¿por qué? ¿Qué sucede? Después empezaron a construir el barco. Esta parte pues obviamente les motivó mucho, pienso que relajó bastante la clase, estaban muy divertidos poniéndole hasta nombre a los barcos, pero luego ya se les empiezan a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo podría calcular el porcentaje de volumen del barco que queda sumergido? Que realizaran el cálculo del mismo. Y a lo que nosotros queríamos llegar era que suponga que una esfera de radio 10 queda sumergida al introducirla en agua y la esfera es de madera, ¿cuál es la profundidad a la que queda sumergida en el agua? Este problema pues nos lleva a un polinomio en donde la solución es el cálculo de las raíces. Bueno, aquí está más detallado lo que yo realicé con ellos, las preguntas que les fui haciendo. Aquí están. ¿Podemos hacer lo unas fotos anterior un de segundito, Alicia? ¿Perdón? Eso, que si nos dejamos ver un segundito esta diapo. Ah, sí, disculpen. ¿Esta o la anterior? Eso está bien. Ok. Ustedes me dicen. Sí, bien. Bueno, yo no sé. Bueno, aquí están algunos de los barcos que los estudiantes hicieron. Aquí están... No son muy estéticos, ¿eh? No. Bueno, aquí están es una esfera de madera y un cilindro. Ajá. Entonces, ellos en una de sus reflexiones decían que sí tenía que ver la forma para el volumen que queda sumergido o el material. Entonces ellos empezaban a hacer allí algunas reflexiones en torno a las variables. Les quiero comentar que no llegamos a la solución, me falta un poco de tiempo ahí, pero sí se llegaron a aproximaciones de la solución, sobre todo en las relaciones que encontraron los estudiantes de las variables involucradas. El volumen del agua, el peso del barco, el material del barco y algo muy importante pues que era la densidad. Empezaron a investigar los valores de la densidad para diferentes materiales, para la madera, el agua, si tenía que ver, si era agua salada, si era agua dulce. Y algunas de las afirmaciones que sí emergieron fue como el sistema está en equilibrio, el peso del agua desplazada es suficiente fuerza para igualar la fuerza que ejerce el peso del barco. Esta reflexión es muy importante porque retoma ya el principio de Arquímedes que es necesario para resolver el problema. Y bueno, como comenté, la resolución del problema de la esfera se tuvo, pero algunas aproximaciones. Yo creo que aquí lo más que destaco, lo más que subrayo, son las relaciones de las variables que encontraron los estudiantes y sí reconozco pues que ya no les pude dar más tiempo para resolver el problema. ¿Cómo traté de verificar si los estudiantes habían comprendido todo esto que le dedicamos 4 semanas? Pues hay un evento que lo llamamos Encuentro Estudiantil de Matemáticas al final de cada semestre, en el cual ellos deben de presentar un trabajo escrito, asimismo oral, una exposición de su trabajo, y de esta manera yo fue como evalué esta institucionalización del conocimiento, incluso a enfrentarse al público y responder
pues a algunas de las preguntas que les realizaban. Bueno, como conclusiones, comprender la incógnita constituye, desde mi punto de vista, un progreso para la resolución del problema y creo que en la mayoría de los casos lo pudieron realizar. El recurso tecnológico de GeoGebra apoyó en diseñar las figuras, las gráficas y todas las representaciones de estas que les permitieron precisar, ahí me falta una S, las conexiones entre las variables y además la relación con la incógnita. Y considero, habría que ver ellos qué opinan, pero considero que el hecho de haber resuelto algunos problemas previos pudieron haber ayudado a que las relaciones que encontraran entre las variables siguieran de una forma más natural, más rápida. La propuesta para entender y aplicar estos 5 métodos iterativos para la aproximación de raíces reales centrada en este recurso y la resolución de problemas, como les mencioné, favoreció de manera sustancial las competencias de utilizar diferentes representaciones, lo cual favoreció también la comprensión de los métodos, así como su análisis de ventajas y desventajas. Bueno, creo que por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y pues estoy lista por si hay preguntas. Muchas gracias, doctora, por su charla interesante. Sin duda, incluso se conecta con la anterior, con la del doctor Santos. Creo que da una buena continuidad para seguir discutiendo sobre este tema de resolución de problemas. Demos paso entonces a las preguntas, a los comentarios. No sé si tengan aquí los presentes preguntas, comentarios. Bien, Avenida tiene unas preguntas. Hola, Alicia. Hola. Muchas gracias por tu presentación y perdona que te haya interrumpido cuando estabas hablando, pero me resultó muy interesante. No hay ningún problema. Hay algo que me parece que, como percepción de la presentación, veo como elementos a nivel micro, pero siento que hay elementos que están jugando a nivel macro, pero no estoy segura de que en el modelo sea tan explícito. Yo creo que están, pero en el modelo no los veo tan explícitos. Entonces, por ejemplo, algo que me parece que está en nivel macro, diría yo, es el tipo de problemas elegidos y la forma en que se van presentando. Por ejemplo, mi percepción de la presentación es que el problema del barco es uno de los últimos que se presenta o ese se implementó en un curso donde no se implementaron los otros. El problema del barco fue con lo que se cerró. Ajá. Pero en ese mismo grupo se habían implementado los otros problemas. En el primer grupo nada más se implementaron 2 problemas y no se pudo llegar hasta el problema del barco. Pero bueno, en el semestre del 2017. Y en el semestre del 2018, ahí sí se trabajaron los 5 problemas que puse y el problema del barco. Sí, mi percepción es que esa selección de problemas está asociada a elementos metodológicos. O sea, ¿por qué 5 problemas y por qué esos 5 y por qué primero pongo el primero, luego el segundo, luego el tercero? Me parece que metodológicamente eso tiene como, es una mirada macro, porque luego yo creo que la mirada micro está dada a partir de los momentos para cada problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, bueno, los problemas sí, se trabajaron de forma grupal, sí, de máximo 3 estudiantes, acorde con el número de estudiantes que había en ese momento en el grupo.
Entonces un grupo trabajó el de escalera, otro grupo trabajó el del cruce de carreteras, otro grupo el de la viga en equilibrio, el de la varilla deslizante y el otro grupo el de la sección áurea. De tal manera que al interior de cada uno de los equipos, entonces yo como profesor iba monitoreando qué extensiones estaban haciendo, cómo lo iban a trabajar en GeoGebra, qué otras relaciones se encontraban entre las variables. Y ellos en un primer espacio lo tuvieron que exponer ante el grupo, antes de la exposición esta que les comenté del foro, ¿no? Yo creo que ahí sí me faltó ser un poquito más explícita. Ahora, ¿por qué estos problemas? Ajá. Bueno, primero, porque son problemas que tienen que ver con cálculo de raíces, todos. Todos nos llevan a plantear un polinomio. Y segundo, porque si al momento de analizar el problema tiene las características de una situación problema y de un problema no rutinario. ¿Por qué? Porque me permite realizar conexiones entre las variables, me permite realizar extensiones del mismo, y más con el apoyo de GeoGebra. Y además de que el estudiante pueda conjeturar. ¿Qué pasa si muevo de una u otra forma la medición de la viga o la extensión de la carretera, ¿no? Ellos lo hicieron ahí a través de los deslizadores. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero esos fueron como que los... Sí. Por un lado, la forma en que los trabajé con los estudiantes, y segundo, el por qué se seleccionaron. Sí, es que me parece muy importante porque son decisiones metodológicas que juegan un rol fundamental. Por ejemplo, ahí cuando nos dices que el conjunto de problemas tiene ciertas características, en mi opinión eso deja ver que la institucionalización puede darse. Porque si cada problema fuera como diferente, o sea, que no tuviera, por ejemplo, que no involucrara los mismos conocimientos matemáticos, pues no puedes institucionalizar, sería muy difícil, ¿no? Entonces creo que metodológicamente eso conviene mucho evidenciarlo, sobre todo cuando uno, lo digo porque tu presentación además puede mostrarnos elementos valiosos de este tipo de problemas, del trabajo con los estudiantes, de lo que permiten generar, también nos ofrece como esa perspectiva metodológica que está puesta en juego, ¿no? Y creo que eso es bien importante, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, porque a veces esas variables están como, para mí juegan como un poquito detrás de cámara, no siempre se ven. Y por eso mi pregunta era como para mostrar y evidenciar, porque si no creo que sería muy difícil lograr este momento de institucionalización. Porque si tienes problemas de diferente tipo, pues siento yo que sería muy, muy difícil, ¿no? Y me parece que, de hecho, cuando te escuchaba lo de la institucionalización, que me parece una fase muy difícil de lograr, creo que me parecía muy interesante como pensar, o sea, como que al escucharte pensaba en varios niveles de institucionalización, ¿no? Entonces creo que eso como que se podría señalar, pues, porque creo que hay un nivel como interno, en el que, interno me refiero como a la clase, o sea, quizá los pequeños grupos y luego al gran grupo y luego con el profesor, y creo que eso es interesante, pues, como a nivel de investigación considerarlo, y por eso es que hacía esa pregunta. ¿Sí nos escuchas, Alicia, o se escucha? Estamos congelados. Bueno. ¿Ya nos escuchas? Sí, me perdí un poco porque ya no escuchaba. Me quedé hasta donde mencionas que te parece difícil lo de la institucionalización del conocimiento y que tú propones como una especie de niveles de institucionalización. Bueno, tú me hiciste pensar en eso. O sea, yo creo que, o sea, cuando tú presentabas el trabajo, creo que, por ejemplo, cuando ellos empiezan a trabajar en grupo, hay un momento en que tienen que validar conjuntamente y yo creo que sería como el nivel 0, porque
te obligas a decir esto es válido o no es válido. Y como que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y luego lo vería como a nivel de comunidad de toda la clase. Cuando lo presentan a toda la clase, entonces se produce, creo yo, como otro nivel, porque ya estás como... Pienso que el primer discurso ha cambiado, ya es más sólido, pues si uno pudiera compararlo, casi estoy segura que cuando lo presentan a toda la clase es más sólido. Y es más, si se les pidiera que lo escribieran para otro grupo, para difundirlo, tendría como otro nivel. Eso, el foro, ¿no? El propio foro. Entonces, me parece que, pero que eso está muy asociado a esta decisión metodológica de los 5 problemas, ¿no? Porque me imagino, a lo mejor tú nos podrías decir cuando en el grupo que sí hace los 5 problemas y en el grupo que solo hace 2, seguro que hay diferencias en ese momento de institucionalización. Entonces yo creo, como yo veo muy valioso, quería como resaltar este elemento metodológico que en la presentación se vio, o al menos yo lo percibí menos, ¿no? Pero me parece muy valioso como considerar ese conjunto de problemas que tienen ciertas características. Y creo que eso posibilita que la institucionalización se pueda dar. O sea, es una reflexión que me evocó tu presentación. Muchas gracias, sí. Fíjate que sí lo pensé en un momento de escribir por qué cada uno de los problemas. Sin embargo, al mismo tiempo me parecía que me iba a desligar de mi objetivo general de la propuesta. Pero creo que es algo importante, me lo llevo de tarea para que si a alguien le interese por esta línea que yo estoy trabajando, le quede más claro cuáles fueron los criterios al seleccionar los problemas. Muchísimas gracias por tu presentación. Al contrario. Gracias, Isabel. Sí, no, gracias a ti, Vanessa. Bien, Marta, ¿tienes preguntas? Sí, hola Alicia, pues muchas gracias por tu presentación, me pareció muy claro toda la explicación que nos diste y a mí me gustaría preguntarte algo. Desde tu experiencia en el trabajo con estos 2 grupos que tú mencionas, entiendo que a lo mejor no da tiempo porque es limitado esta presentación, pero me gustaría saber cómo fue este proceso en los estudiantes de realizar extensiones, es decir, se les presentan los problemas, pero desde un inicio ellos podían hacer estas extensiones, o a lo mejor si nos puedes compartir verbalmente algún ejemplo del tipo de extensiones o las preguntas que podían desprenderse de la explicación que hacían los estudiantes en forma grupal, ¿las realizabas tú o los estudiantes proponían preguntas? Que si nos puedes compartir un poco sobre este tema de las extensiones. Definitivamente las extensiones no se dan de manera inmediata, al menos con los estudiantes que yo trabajé. Las extensiones se fueron dando o emergiendo a medida que se trabajó durante las, digamos, 2 o 3 semanas que se dedicó a los problemas, porque aunque avanzábamos en las unidades del análisis numérico, dábamos un espacio para los problemas. Sí, puedo recordar el problema de la escalera con cajón. Después uno de los chicos dijo, bueno, es parecido a cuando quiero pasar una escalera en un cruce, ¿no? Sí. O sea, ya no que fuera estático la escalera, sino cómo le puedo hacer para que la escalera pase a través de una esquina. Así decían ellos, ¿no? Entonces, sí permitió extensiones. O bueno, ¿qué pasa si tengo 2 barcos y quiero saber en qué punto se cruzan? Entonces también eso lo relacionaban con
si era posible hacer el mismo tipo de razonamiento que en el de la escalera o en el de los cruces de carretera y poner ahí un monumento. Entonces ahí está presente, desde mi punto de vista, este razonamiento analógico de los estudiantes para poder apoyarse y realizar extensiones. Sí. Sí, No sé si respondo con esto, Marta. Sí, Alicia, fíjate que yo pensaría también al escuchar tu presentación que esta posibilidad de los estudiantes de hacer alguna extensión puede tener una relación con la propia comprensión de conceptos que se van revisando, ya sea durante la resolución de los problemas o en la clase teórica que tú vas dando conforme va avanzando el curso. Bueno, eso me surgió ahorita como una inquietud que me parecería muy interesante seguir, ¿no? El otro comentario, la otra pregunta, comentario que quiero hacer contigo, tiene que ver con los trabajos de Schoenfeld y de Polya, se realizaron con lápiz y papel. Santos Trigo ha introducido la tecnología y pues hace también una revisión de estos elementos de resolución de problemas en los que introduce ya el uso de tecnología. Sin embargo, todavía sabemos que en cuanto al uso de tecnología, pues hay mucho camino por andar. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si a la hora de estar utilizando este marco teórico, estos elementos teóricos, tú pudiste encontrar en estos referentes los elementos teóricos que requerías para poder hacer el análisis del trabajo de los estudiantes, o si hay algunos elementos que tú consideres que todavía quedan, pues que no apoyan el análisis de trabajos como el que tú estás realizando. Bueno, a ver si entendí. Del recurso tecnológico de GeoGebra, yo estoy a favor de que el recurso favorece la visualización, favorece en cuanto a poder determinar y precisar conexiones, relaciones entre variables, conjeturar, extensiones. El recurso tecnológico sí lo permite. Yo considero aquí que a veces los estudiantes son los que dan por hecho algunas cosas o no las comprueban o no las escriben. A mí me pasó al momento de que estaban, por ejemplo, realizando el modelo el cruce de las dos calles. Entonces, por ejemplo, les preguntaba, ¿y qué pasaría si cambias el lugar donde vas a poner el monumento? Y sí me lo sabían responder, incluso lo manipulaban ahí con el cursor y hacían deslizador y todo este tipo de apoyo de GeoGebra. En el momento en que les decía, escríbelo, eso que estás diciendo, escríbelo, era donde yo percibí muchas dificultades de los estudiantes. Y entonces ellos me dicen, es que ahí está, maestra, ahí está. Pues sí, pero explícalo, ¿no? Esa es una de las dificultades que yo observo, pero más bien de parte de los estudiantes, Marta. Fíjate que en ese sentido recuerdo un comentario que hizo el doctor Santos en la presentación en el seminario anterior. Él comentaba que cuando se introduce la tecnología, los estudiantes generan otras estrategias, otras heurísticas para trabajar y enfrentarse con los problemas. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, aparte de lo que todavía requiere mucha investigación, tiene que ver con este transitar de lo que hacen con la tecnología a lo que nosotros esperamos que puedan transferir a lápiz y papel de nuevo y a una, lenguaje matemático que es con el que nosotros trabajábamos antes, ¿no? Entonces, pues la verdad a mí me deja muchas reflexiones y es un tema que a mí me parece sumamente interesante.
Gracias, Alicia, por compartir esto con nosotros y, bueno, por mi parte sería todo. Gracias, doctor. Gracias, Marta. No sé si aquí hay más preguntas. Les envió. ¿Me las enviaste? Sí. Tenemos preguntas por... No se pueden poner ahí. Aquí los tengo. Tengo unas preguntas, una pregunta de Sidexit México. Agradezco a Sidexit nuevamente, que ha sido seguidor de nuestro seminario. Muchas gracias. Dicen, ¿cuáles fueron los aportes del GeoGebra para fortalecer la resolución de problemas? ¿Mejora las heurísticas o fortalecen otros métodos de resolución? El GeoGebra, yo creo que es. ¿El GeoGebra ayudó a replantear los problemas? Creo que están relacionadas estas preguntas con lo que acaba de plantear también Marta, pero no sé si quieras profundizar un poco más. Sí, definitivamente sí ayudó GeoGebra para la resolución de problemas, enfatizando que pudieron encontrar las relaciones entre las variables y visualizarlas a través del modelo que ellos mismos habían hecho. Creo que es lo que podría agregar. Okay. Algo que quisiera agregar con respecto a lo que ahorita comentaba Marta es tal vez, por ejemplo, en mi caso, que no fui, o sea, no se me enseñó con tecnología. Entonces a mí en ocasiones ver una gráfica que antes me costaba mucho trabajo realizarla, realmente hasta me emociona. Y yo veo que a veces los estudiantes como que no se asombran tanto. Y yo digo, bueno, ¿por qué no se asombran tanto, no? Si esto no se podía hacer. Y entonces tal vez ahí debe tener uno cuidado en que de repente yo como que los quiero dirigir hacia un camino. Y en esta parte que decía Marta, de las reflexiones con Santos Trigo, que él decía, bueno, es que se abren otro tipo de heurísticas, y ahí yo creo que, al menos yo, que no fui enseñada de esa manera, tenerlo muy presente. Bien, gracias. Gracias, Alicia. Bueno, yo tengo una pregunta, tengo algunas, pero ¿Sí? para ya no abusar mucho de tu tiempo, voy a solo hacer una, que tiene que ver también con una pregunta que se le hizo al doctor Santos. Él la profundizó de un modo, pero me gustaría aprovecharla ahora contigo, dado que tanto él como tú son expertos en la resolución de problemas. Bueno, yo no tanto experto, yo sigo aprendiendo. Bueno, pero pues seguro sabes más que yo. Y bueno, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente, y se deriva de una diapositiva, incluso tú lo dijiste, que GeoGebra sirvió de apoyo para, supongo que para la resolución la solución del problema, o la solución del problema. En este sentido, GeoGebra, ¿cómo se ve desde el punto de vista teórico en la resolución de problemas? ¿Cómo se ve no solo GeoGebra, claro, sino cualquier tipo de, en este caso, software dinámico o tecnológico? Voy a hacer un comparativo para ver si me puedo explicar mejor. En algunas otras perspectivas teóricas, los franceses han sido muy minuciosos en detallar cómo es que el uso de la tecnología permite que precisamente algunas heurísticas vayan surgiendo, y de ahí, en esas perspectivas, nacen términos como instrumentación o instrumentalización, por ejemplo, y hacen una diferencia. En resolución de problemas, no sé si se retoman, bueno, o no sé si han considerado desde el punto de vista teórico explicar el modo como los estudiantes se van, voy a utilizar el término, no sé si sea el adecuado, apropiando de la tecnología para modificar su forma de pensar. Esto también tiene que ver, esta pregunta pues, tiene que ver con los procesos de institucionalización a los que hacía referencia Benilde,
respecto de la secuencia de los problemas elegidos. Entiendo que Avenilde, al ser estudiosa de la TAD, también propone esto de la institucionalización porque está muy anclada precisamente en la TAD. No sé si en la lista, en la propuesta de secuencia de problemas dentro de resolución de problemas, se consideren términos teóricos que ayuden a determinar por qué sí un problema, por qué no otro problema. Creo que ya me extendí en la pregunta. Si no la entendiste, te justificaría y la puedo volver a repetir. Bueno, a mí se me vinieron varias respuestas a medida que lo escuchaba, doctor. Primero, hay un riesgo de que el estudiante se ancle en la tecnología. Y eso para cualquier recurso tecnológico. A mí me ha pasado en algunas ocasiones, he usado sensores y la parte esta del trabajo con sensores, cuando hacen las mediciones, están muy interesados, motivados, y ahí se quedan. Cuando pasamos de esto al trabajo matemático, a escalar en el conocimiento matemático, hay un desplome. Y yo eso no lo he estudiado del todo, pero traigo ahí ese interrogante, que los estudiantes se quedan anclados en la tecnología y no les permite avanzar más allá. Esto retomando también algunas posturas del doctor Hick. Y en la parte de la selección de los estudiantes, el referente teórico que yo trabajé para la selección de los ejemplos, bueno, de los problemas que expuse, fueron las consideraciones que trabaja Santos Trigo. O sea, que permita establecer relaciones, que permita conjeturar, que permita realizar extensiones. Esos fueron los 3 elementos que yo tomé para seleccionar los ejemplos. No sé si logré responder. Sí, claro, me queda la duda si estas explicaciones a raíz de la introducción de la tecnología en la resolución de problemas quedan solo a nivel descriptivo y no analítico, pero eso puede obedecer, y seguro así es, a mi falta de estudio en la resolución de problemas. A lo que voy es, parece que ya ha quedado claro y documentado que la tecnología sí efectivamente modifica unas formas de pensar y de resolver el problema. Ahora me parece que en algunas otras perspectivas las perspectivas van a analizar cómo es que precisamente la tecnología va modificando eso, y desde mi punto de vista parece que la resolución de problemas, por lo menos lo que yo he observado, parece que se queda en el nivel descriptivo, pero no sé tampoco si eso, primero, si sea cierto, y segundo, si la resolución de problemas quiera analizarlo, pues. Eso no tiene por qué hacerlo. No, nada más lo que estoy diciendo es que hay otras perspectivas que analizan de una manera distinta la intervención de la tecnología en la resolución de los problemas. Aquí hay otra pregunta. Me parece que... Hay 2 más. Una, lo voy a decir, una por Facebook, y otra aquí con la doctora Ana Luisa. Es esta, ¿verdad? Pregunta Angelina Alvarado Monroy, gracias por seguirnos. ¿Crees que sería posible incluir instrumentos que obliguen a los estudiantes a documentar sus formas de pensamiento? Te manda felicitaciones. Gracias. ¿Crees que sería qué, perdón? ¿Es posible incluir instrumentos que obliguen a los estudiantes a documentar sus formas de pensamiento? No sé si exactamente instrumentos, pero sí considero muy importante que nosotros como profesores estemos muy atentos a que los estudiantes escriban esos pensamientos que tienen, ¿no? Porque si no se queda como que todo en el aire. O sea, ya lo resolví, ahí está mi plantilla, ahí está la ecuación,
ahí está el modelo, sin embargo no tienen como que esas habilidades, esa competencia de escribir su razonamiento matemático y ligarlo a la notación matemática, y se queda muy vago. Yo tuve que insistir con mis estudiantes y que son de matemáticas aplicadas continuamente en esto. Escribe tu conclusión, escribe lo que estás pensando. Eso que dices, que la F, que la G, que la que se mueve, ¿qué es? ¿Qué significa? Yo creo que no sé si se pudiera hacer a través de instrumentos, pero sí en la clase es una parte importante como formación, en este caso para los matemáticos aquí de la facultad y en general para el conocimiento matemático en cualquier nivel. De acuerdo. Bien, aquí hay una pregunta más de la doctora Ana Luisa. Está fuera de cámara, pero sí la vas a escuchar. Hola Alicia, Hola. me incorporé un poco tarde a tu presentación. Espero que lo que te voy a preguntar no se haya dicho. O más bien si ya lo dijiste, pues me aclaras. Ok. Una duda, ¿este tipo de problemas tú los resuelves como parte de tu enseñanza común? ¿De la enseñanza que tú llevas? ¿O es un grupo que de alguna manera estás investigando? Bueno, este tipo de problemas pues yo los resolví en su tiempo en papel y lápiz, y ahora por un lado, por el tipo de materia que es un análisis numérico, me permite relacionarlo en uno de los contenidos, y es mi grupo que doy la clase de análisis numérico, y en este caso es en la unidad 3 cuando trabajé esto que les mostré. Okay. La unidad 3 lo trabajé con esta propuesta. Muy bien. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Era necesario saberlo para... creo que tú dices, esto yo los resolví en su momento, estos problemas a lápiz y papel, y ahora los llevas con el uso de la tecnología, ¿no? Esa es la variante que te permite hacer todas estas exploraciones que ya nos comentaste, y tengo una duda. Entonces, los temas que tú ves en esta materia son aprendidos mediante la resolución de estos problemas usando GeoGebra, o primero les enseñas ciertos contenidos y luego llevas a cabo la resolución de los problemas con uso de GeoGebra como una manera de reforzar lo que ya se vio, o sea, como algo final, o es durante la resolución de los problemas por medio de GeoGebra que están aprendiendo los contenidos que tú quieres enseñar en este curso. Sí, no, al principio se les dio los elementos básicos para que conocieran 5 métodos iterativos para encontrar las raíces de una ecuación. Toda esta parte lo hicieron en GeoGebra, resolvieron ejercicios, y el segundo momento fue con la resolución de problemas. Sí, pero a ti por ejemplo, tú antes de usar GeoGebra, ¿haces una enseñanza tradicional, expositiva de esos contenidos? No, no, directamente entré con GeoGebra. O sea, lo que van a aprender lo aprenden usando GeoGebra y resolviendo los problemas. Sí. Ok, y esto te permite a ti en algún momento estar evaluando como la manera en que están aprendiendo los estudiantes, hacer una evaluación, digamos, formativa. Sí, se les hizo una evaluación formativa de la unidad. Incluso les apliqué 2 quiz, ya directamente de algunas cuestiones de convergencia y rapidez de los métodos, y lo demás pues fueron sus avances en la resolución de problemas y el trabajo final y la exposición que tuvieron. Mira, te pregunto todo esto porque yo creo que tú ejemplificas cómo
cómo uno puede modificar sus clases, ¿no? Con un nuevo instrumento que es el uso de GeoGebra, y cómo ese instrumento que, bueno, que es libre y que no es tan difícil de utilizar, te abre una ventana muy grande para explorar nuevas cosas sobre el aprendizaje de tus estudiantes, pero también sobre tu propia enseñanza. Porque estos problemas, yo en la charla del doctor Santos lo percibí y ahora lo vuelvo a percibir contigo y lo voy a decir. Los problemas que utilizan son los problemas clásicos. No hay problemas nuevos que uno pareciera, es que me tengo que inventar un nuevo problema para trabajar con el enfoque de resolución de problemas. No, son los mismos problemas, los típicos problemas que vienen en los libros de texto, pero que ahora con el uso de esta nueva herramienta me permite ver cosas que antes no era posible. Y entonces en ese sentido creo que motivas, ¿no? Que se motiva a los profesores a animarse a trabajar en sus clases con estos nuevos herramientas que no necesitan pensarse en nuevos problemas, sino los mismos problemas es potenciar, ¿no? El conocimiento matemático que está implicado y que el software te permite verlo. No sé si coincidas conmigo. Sí coincido contigo. De hecho, hay algunos problemas que pues, ahí los tengo en la mira para irlos explorando, pero son de libros. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, como menciono, desde Poli hasta Santos Trigo, a medida que uno va trabajando los diferentes problemas, pues también se te abren otras opciones o extensiones o modificaciones a algunos de los problemas. Uh-huh. Bueno. Y coincido contigo que el momento de llevarlo a cabo dentro del ambiente, en este caso GeoGebra, pues ya le das un giro total a cómo abordarlo, cómo lo resuelven los estudiantes, e incluso cuidar que tu forma tradicional no permee en ese momento a los estudiantes. Sí, bueno, muchas gracias, Alice. No, al contrario. No te leo, pero te mando un saludo. Sí, me voy a poner acá para que me veas. Para que veas quién te pregunto. Pero tienes que esperar. Pero vamos a esperar un poquito porque está desfasada la imagen. Al ratito me vas a ver. O sea, lo que estás viendo no está pasando. Sí. Estás viendo el pasado. Bueno. Espero que todavía estés conectada para cuando llegue ya casi vas a ver a Ana. Viene de lejos. Sí te veo inmediatamente, ¿verdad? Porque ¿Sí me ves? Sí los veo. Sí. ¿A mí también? Sí, ya te vi. Bueno, es que más bien nosotros todavía no la vemos en pantalla. Okay. Estamos viendo el pasado, sí. Bueno, muchas gracias. Muy Aunque bien. es un programa que ve al futuro, pero bueno, Eso aquí es la cierto, tecnología, como en tus clases, nos Y los juega. tiempos siempre los conjugamos bien aquí en el seminario, pasado, presente y futuro. Siempre. Mira, Bueno, ahí apenas vemos nosotros que llegó Ana. Tapando a Marta. Ay, Marta, discúlpame. Bueno, ahora vamos a ver. Está bien. Muy bien. Bueno, Alicia, creo que no sé si hay más preguntas, ¿no, verdad? No, ya no. Muy bien. Bueno, Alicia, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Tenemos llegar la constancia vía digital por correo electrónico y te guardamos el físico en caso de que lo requieras y te lo enviamos también hasta tu universidad. Para los para los seguidores, del seminario, les comentamos que la siguiente sesión será el 18 de octubre, igual a la hora de costumbre, las 11 de la mañana de aquí de la Ciudad de México, y va a ser una conferencia también con temática de resolución de problemas. Bien, Alicia, muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí. La invitación que me hicieron.
espero estar a la altura del CICATA, que es una institución reconocida internacionalmente, y asimismo pues reiterarles que la comunidad de aquí de la Facultad de Ciencias Exactas está en la mejor disposición de establecer convenios o trabajos o extensiones, ¿verdad? Como dice la teoría, con ustedes. Sería un placer. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguen por Facebook. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias, chao.